Aquella jornada transpiraba sonidos por sus poros. Había algo indefinible en el aire, un silencio que antecede a la tormenta, un murmullo creciente. Las banderas se apilaban, las caras conocidas se saludaban y se sentaban a la vera del camino en la plaza. Dialogaban entre sí, tramaban expectantes, suspiraban en silencio. El foco fue creciendo y de repente, bombos, tambores, oleadas de militantes acercándose por una de las avenidas principales, agitando sus pañuelos y credos por otra calle lateral, algo semejante. La marcha se ponía en movimiento y nuestros compañeros se ponían de pie, izaban los trapos, tomaban posición en la columna y avanzaban. Algo en el aire era siniestro, un silencio de pájaros ansiosos, bocinas de autos cautas, como si no desearan molestar de más a los manifestantes y sus fieras cataduras, el retumbar de pasos, silencio, más silencio. Nos congregamos al bulevar, saltimbanquis, malabaristas, cánticos, más bombos, la policía motorizada manteniendo la protesta en su cauce y los movilizados mirando fieramente o con cuidado. Llegamos a la plaza de Boulevard y la multitud se apiñaba más y más, extractos sociales de todo tipo, claro, exceptuando las clases altas, pilchas raídas, sucias y también lisas y planchadas, camisas almidonadas blancas, el escenario y los discursos. Nos retiramos en paz luego. Finalmente, el saldo fue negativo. La ley de precarización laboral, privatización de las empresas, poderes extraordinarios para el Ejecutivo, postergación de la edad jubilatoria fue un hecho y nos fuimos, entreexcitados por el hecho histórico y la derrota. Hoy quiero hablar de algo muy interesante que estuve reflexionando en esta jornada que se dio en nuestra Argentina recientemente, hace poco tiempo. No me interesa particularmente anecdóticamente el hecho, pero sí reflexionaba sobre, ¿cómo decirlo metafóricamente? Cómo el tiempo, por decirlo de una forma, adquiere otra consistencia. Los griegos hablaban, por ejemplo, del kairos, del momento oportuno, de aquel momento donde ocurrían las cosas y se daban puntos de inflexión donde de aquí en más la historia, el orden continuo del cronos, cambiaría rotundamente frente a este momento cairológico. Paréntesis de por medio, el cristianismo va a retomar el kairos como la llegada de Dios, o sea, la llegada de Jesús, del Hijo de Dios, para ejecutar la salvación de la humanidad. Bueno, dicho eso, ello sea de paso para qué significa el kairos en la religión católica. Pero el kairos es el momento singularizado, concreto, particular, que se densifica, se rarifica, se concentra en un punto y sirve de quiebre para el orden lineal del tiempo. Ese es el momento cronos. Lo que yo podría llamar el acontecimiento. Me parece muy interesante que yo en estas situaciones de protestas y de marcha, yo tengo una personalidad bastante ansiosa y nerviosa y me siento muy ansioso. Y yo entiendo que en estas situaciones, eh, fisiológicamente, psiquiátricamente, médicamente, se puede describir de un modo bastante fidedigno cuáles son los disparadores químicos o bioquímicos o biológicos que se disparan dentro de mi organismo para producir ese determinado estado de la conciencia, ¿no? Uno simplemente está ansioso y se puede tipificar mediante un esquema disciplinar de la medicina. Sí, dicho eso. Pero, ¿cómo podemos explicar que yo no haya sido la única persona dentro de esa muchedumbre que se haya sentido de esa manera? Es decir, éramos muchos los que estábamos sintiéndonos de esa manera ansiosa, excitada, interesada por lo que estaba sucediendo. Me parece interesante cómo en este sentido el punto de vista analítico y singularizado de el conocimiento científico que
atomiza los cuerpos para estudiar caso por caso y suscribirlos a leyes generales y universales, no alcanza a describir el fenómeno histórico que yo podría llamar con el ilustre nombre de acontecimiento. Sin duda, en esa jornada política, de asamblea, de marcha, de movilización, estaba aconteciendo algo que iba a cambiar el destino de nuestra patria durante muchos años. Entonces, en ese sentido, el discurso científico falla en su capacidad de describir fehacientemente qué es lo que está ocurriendo. Y es aquí donde aparece la posibilidad y la pregnancia de la poesía y de la narración y de la literatura para poder expresar cómo nos sentimos cada uno de nosotros en esa circunstancia, en ese momento. Cómo, yo entiendo que desde un punto de vista metodológico, porque yo estudio filosofía y intento ser coherente y consistente mediante los principios metodológicos que empleo y las tesis que utilizo para desarrollar determinado discurso o concepto, como hay veces que no puede coincidir, pongámoslo en estos términos, para la ciencia existiría, cierta ciencia, existiría el régimen de lo objetivo y el régimen de lo subjetivo, ¿no? Donde uno dice, bueno, lo objetivo es lo que sucede a los cuerpos, lo que sucede en el entorno, si lo vamos a llevar a lo sociológico, en el entramado estructural de la sociedad, etcétera. Y lo subjetivo es tal como se me aparece a mí fenomenológicamente, cómo yo lo siento, cómo yo lo percibo, cómo yo lo creo y lo considero. Eso es lo subjetivo, lo que a mí me parece. Una cosa es el ser y otra cosa es el parecer. Una cosa es lo objetivo y otra cosa es lo subjetivo. Y ahí se acabó, se acabó. Entonces, cada uno de nosotros sintió las cosas de una determinada manera, eh, condicionado por sus características personales, biográficas, sociales, biológicas, hereditarias, genéticas, etc. Pero lo interesante es que la poesía tiene la capacidad de crear un mundo común en el que todos nos vemos identificados. Entonces, ¿realmente podemos decir que la poesía carece de la objetividad necesaria como para instalar un relato dentro de los acontecimientos que suceden en el orden político y en el entramado social? Yo creo que no. Yo creo que la poesía tiene una capacidad de expresar muy fielmente cómo nos sentimos todos, o al menos ciertos segmentos de la población, cuando nos embarcamos en determinados proyectos históricos, en determinadas gestas históricas. Y allí el pensamiento analítico, como lo diría Sartre, por ejemplo, el pensamiento analítico, el afán analítico del positivismo, etcétera, falla en su capacidad de explicar fehacientemente los hechos. Los hechos no, creo que siguiendo la escuela de Wilhelm Dilthey de la hermenéutica, de la ciencia del espíritu, la historia se tiene que tramar mediante el espíritu, mediante la comprensión, la Verstehen, y se tiene que intentar captar poéticamente a partir de la comunión de los espíritus y de cómo nos hemos sentido. Naturalmente, esta captación espiritual de lo que sucede es frágil porque no es eterna. Dentro de 20, 10, 50 años, no se va a poder captar este mismo suceso de la misma manera por más que lo escribamos. No se va a poder captar. Pero allí reside la maravilla del humano. La maravilla del humano consiste en que tenemos que comprenderlo y captarlo a un nivel, eh, ¿cómo decirlo? No quiero ponerme el místico, pero a un nivel anímico, en un nivel espiritual. Captarlo dentro de las emociones, dentro de los sentimientos, de cómo los sentimos. Y en ese sentido, este es una apología de la capacidad que tiene la poesía para revelar el acontecimiento. Muchas gracias.